poco del amor. Por más leve que sea, usted ha sufrido, ha cometido alguna locura a causa del amor. De no ser así, según William Shakespeare, usted no ha amado. Y de este gran autor vamos a hablar aquí en El Anecdotario. Ángel Dehesa, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Quieres que te compare una noche de verano? O un día de verano más bien. Sí, estaría interesante. Estaría interesante. Muy. Bueno, si alguien hubiera, bueno, seguramente los que ya leyeron El sueño de una noche de verano de William Shakespeare sabrán de lo que estoy hablando, de este, bueno, de tantos y tantos versos de este hombre, que además curiosamente vamos a hablar de él porque mañana se celebra se conmemora, porque no es para celebrar, su aniversario luctuoso número 400. Y curiosamente, él que es el escritor más leído y el dramaturgo más representado alrededor del mundo en idioma inglés, bueno, en general en todo el mundo, pero él su lengua es la inglesa, muere un día después de Miguel de Cervantes Saavedra, que es pues considerado también uno de los más grandes escritores de la lengua española, si no es que el más grande, con su obra del Quijote, ¿no? Entonces esto es, pues, ya desde ahí ya está como curioso Los dos el asunto. grandes. Los dos grandes se mueren un día, primero Cervantes, es hoy se conmemora su aniversario luctuoso, también el número 400, Sí. y mañana se conmemora el de Shakespeare. Escogimos hablar de Shakespeare por pura arbitrariedad. Los dos merecen la pena ser leídos, y se lo merece usted leerlos. Oye, ¿se habrán leído ellos? ¿Se habrán leído? Yo creo que no, porque pues teniendo en cuenta que en esas épocas pues no había así como la globalización de los libros, ni creo que hayan traducido. Además, acuérdate que los ingleses y los españoles en esos entonces no se querían nada, porque además estaba la reforma religiosa de un lado, lo de la Armada Invencible, que iba a tomar, esta Armada española que iba a tomar Inglaterra, y de repente una tormenta los hace pedazos, los piratas como Sir Francis Drake. Entonces no eran digamos que no eran fans. No había fútbol en ese entonces, pero las rivalidades entonces eran como más sangrientas en ese momento. Entonces no, pero bueno, volviendo a William Shakespeare, sí es el más famoso dramaturgo inglés, sus obras se representan en todo el mundo y además han sobrevivido a los tiempos, resisten incluso, si tú has visto por ejemplo esta Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio y con Juliette Lewis, pues resiste todo tipo de adaptaciones, porque la esencia son los sentimientos del ser humano, el odio, el amor, el remordimiento, el amor despechado, nuestra naturaleza humana, que esa pues pasan los tiempos, podemos cambiarnos de ropa, de maneras de hacer las cosas, pero el humano sigue siendo el mismo, ¿no? Hablemos un poco de curiosidades, de anécdotas de William Shakespeare, haciéndole el honor a nuestro nombre de sección. Él nace en Stratford-on-Avon en 1564, o eso se cree, porque además esa es otra cosa, pues no es que hubiera así registro civil donde tú puedes ir a consultar. Hay momentos de la vida de Shakespeare que se pierde completamente del mapa y no se sabe realmente qué está haciendo. Y momentos, ¿verdad? Sí, del autor más grande, pocos se sabe. Sí, de repente dicen, pues se fue a Londres y de repente de un lado nunca se supo dónde andaba y luego ya volvió a aparecer. Entonces, pues se cree que nació en ese entonces. Hay incluso teorías de que si Shakespeare existió, de que si no era, como tú me decías, la teoría Marlowe, que decían que era muy difícil que un hombre que nunca salió de la isla, que no tuvo una educación formal, incluso sus hijos, y se cree que sus hijos eran analfabetos, que él aprendió a escribir pues por pura suerte, porque además no era considerado algo. Si no eras de la nobleza, pues no era así como necesario saber escribir ni leer, o sea, con que supieras cargar, trabajar la tierra o pelear en las guerras, no era fuerzas el leer y escribir. Entonces, pues se dice que a lo mejor podrían haber sido varias personas, es decir, hay muchas teorías alrededor de Shakespeare, pero nosotros nos vamos a centrar en que sí existió, en que nació en Stratford-on-Avon. Sí, y ahí están sus libros. Y ahí están sus libros, y dice, a pesar de haber tenido muchos amoríos con muchas mujeres, porque también era un hombre, pues sí era pues digamos de ojo alegre, y además recordemos que en ese entonces el teatro era el equivalente a ser una estrella de cine ahorita, ¿no? Porque entonces le iba muy bien con las mujeres, pero él desde los 18 años estuvo casado, se casó con Anne Hathaway, una mujer 8 años mayor que él, y se casó porque la embarazó, y entonces con ella tuvo 3 hijos, primero una hija, después 2 gemelos. La hija se llamaba Susana y los mellizos eran Judith y Hamlet, eran niña y niño. Hamnet, no Hamlet, Hamnet con N. MN. Y Hamnet muere muy niño,
muere muy, muy pequeño y pues la mortalidad infantil también en esos entonces no había vacunas, no había muchas cosas, entonces, y sus otras hijas no tuvieron descendencia, entonces realmente ahí se paró su estirpe, ¿no? En su tumba, muy, muy a la usanza de Shakespeare, su tumba que está ahí en la iglesia de la Santísima Trinidad, ahí en su pueblo, hay una inscripción que dice: maldito sea el que remueva el que abra esta tumba. Y se dice que por ahí debe haber a lo mejor obras inéditas que nunca vimos. Eso también ya es... Nadie se atreve. No, pues, nadie va a hacer el hoyo exactamente. Y sus obras, lo que sí tenían eran que eran como un poco como el Alarma, ¿no? O sea, si tú te pones a hacer la recuenta, se mueren más de 60 personajes en total en todas las obras, en las tragedias, y no mueren así, muy pocos mueren en su cama, unos mueren envenenados, otros mueren decapitados, otros mueren en batalla, envenenados por su esposa. Entonces era como, le gustaba así lo de la sangriento él, sí. Fue también empresario teatral y muchas de sus obras se estrenaron en el Teatro El Globo, un teatro que construyó con su compañía, en ese entonces eran The Lord Chamberlain's Men, después pasaron a ser The King's Men. El Teatro El Globo se quemó, pero en 97 en Londres, muy cerca donde estaba el original, ya inauguraron otro que se llama Shakespeare's Globe, donde presentan sus obras, y curiosamente dentro del teatro, pues ya sabes que hay varias como trampillas y cosillas para meter y entrar, sacar a los actores, y había una trampilla del lado derecho del escenario que se le llamaba el infierno, porque por ahí entraban todo lo que eran personajes sobrenaturales o demoníacos, como el fantasma del papá de Hamlet, etcétera, entraban por esa, entonces esa era la del infierno. La del infierno o el inconsciente. Pues datos interesantísimos sobre muy interesantes. El autor pues más famoso del mundo entero. Yo creo que sí, yo creo que sí. Más leído. Más leído y más representado. Macbeth es la obra más representada en todo el mundo y rápidamente ya nos vamos, pero sus papeles de mujer, que además son geniales, Lady Macbeth, por ejemplo, o la misma Julieta, eran para hombres, porque en ese entonces las mujeres no podían actuar en el teatro, se consideraba una cosa vulgar, o sea que, el feminismo también estaba un poco atrasado. Las señoras en su casa vean la película de Shakespeare Enamorado, que bueno, así no es rigurosamente histórica, pero en esa parte sí. Habla de una chica que quiere actuar y se tiene que disfrazar de hombre para actuar en las obras de Shakespeare. Cosa bastante común en aquel entonces. Ángel Deza, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito más de Shakespeare, estas anécdotas pues sabrosas, la verdad.